Bien, estamos en el segundo episodio de esta serie con Mayra Rivadeneira. En esta ocasión hablaremos un poco sobre cómo ella adquiere mayor conciencia de los ángeles, esos seres celestiales que nos cuidan y nos protegen. También hablaremos cómo ella y su familia conocen al entonces Papa, hoy San Juan Pablo II. También estaremos entrando ya en el corazón del episodio, en esa relación que se vuelve un poco complicada con su esposo, puesto que él quería divorciarse, porque ya no podía vivir con una beata. Sin embargo, él tiene una conversión preciosa, tanto así que la Virgen del Cielo se le aparece, no una, dos veces. Y en esta segunda dice que es ella la que viene a llevárselo al cielo. Son momentos impresionantes que tú y yo en este momento disfrutaremos. Veamos. Lino. Y lo mismo nos sucedió en un viaje que hicimos a México justamente, porque nos invitaron, el padre, había ya un sacerdote, Jacques, un francés, que nos invitó a dar testimonios, y fuimos a dar testimonios allá en México. Y obviamente caímos que era 12 de diciembre, y 12 de diciembre es el Día de la Guadalupana. Entonces teníamos que ir a celebrar a Guadalupana, excepto que cuando uno va el 12 de diciembre, se da cuenta de que es casi imposible ingresar en la basílica. Es imposible, porque había millones de gente y mariachis por todo lado y danzantes por todo lado que impedían ya llegar siquiera cerca de la puerta. Y Lino dice, le decimos, ¿y ahora, Lino? ¿Qué hacemos? Y nos dice, párense atrás mío. No sé cómo, no les puedo decir, ni me pregunten cómo, pero nos encontramos en primera fila para la Eucaristía. Estuvimos en primera fila. Tuvimos una cantidad de gracias ese día, no sé, era impresionante. Pudimos estar tan cerca del cuadro de la Virgen. Pudimos estar, bueno, en oración nos encontramos con otro vidente allí que tenía también unas vivencias impresionantes. Y luego fuimos a adorar al Santísimo en la capilla privada que hay para la adoración. Era maravilloso. Yo le decía, Señor, realmente tú eres grande. Para ti nada es imposible. Y le digo, Lino, ¿qué haces tú para lograr todo esto? Y me dice, Mayra, es muy sencillo. Y le digo, ¿qué? ¿Qué es lo sencillo? Me dice, pídele que te invite al Señor. Y Él te invita. Y Él te va a llevar a donde quieras. Y eso es algo fantástico que les digo a ustedes, yo aprendí y yo realmente he palpado en mi historia y en mi vida que es tan cierto, porque yo cuando voy a algún lado me hago invitar por Jesús. De tal forma que les digo, es increíble. Ustedes saben que Lino, además, él hablaba mucho a los ángeles también. Y viajamos muchas veces, porque fuimos algunas veces al Cajas, inclusive después nos fuimos también a Buenos Aires con él, viajamos, y la verdad es que me decía, Mayra, si encuentras neblina, y efectivamente con él no había cómo decirle no, simplemente, yo nunca manejaba fuera de la ciudad, solamente dentro de la ciudad. Y mi marido estaba, a mi pobre esposo le tenía lleno de gente enferma que le ponían en carro de él, por supuesto, para que lleve la gente enferma hacia el Cajas. Y ya no había espacio para nosotros. Entonces le decía a Berlino, me dice, ¿pero para qué tienes carro? Le digo, Lino, yo manejo, pero nunca he manejado fuera de la ciudad. Me dice, pero qué falta de fe es esa, Mayra. Aparte, nosotros tenemos ángeles. Los ángeles nos llevan y nos cuidan. Le digo, Lino, pero yo tengo pavor. Yo nunca he viajado fuera de la ciudad. Y me dicen, no sé, Mayra, pero tenemos que llegar allá. Tenemos que ir. Entonces, pues le dije, bueno, en fe me iré.
No tienen idea ustedes todos los ángeles que los puso en el camino. Primero se asomó un amigo mío, porque yo ni siquiera sabía cómo salir de la ciudad para llegar hacia las afueras de la ciudad. Y cuando salíamos veo que uno de mis amigos dice, hola Mayra, le digo, guíanos. Y bueno, él fue delante nuestro, pero iba a unas velocidades tan grandes de este señor y yo no podía ir tan rápido, pero él se alejó y de repente asoma otro de los amigos y le digo, por favor, no vayas tan rápido porque yo no sé cómo entrar, porque hay dos caminos, uno que va a la costa y otro que va hasta la provincia de Azuay. Le digo, por favor, indícame por lo menos cuál es el camino. Me dicen, no te preocupes, yo te ayudo, hasta allá te ayudo. Pero de ahí sí, yo no espero tu paso de pato. Entonces, dije, perfecto. Me indicó el camino y se fue. Y cuando empezamos nosotros solos, una neblina impresionante. La neblina estaba hasta acá, no se podía ver nada. Y le digo, ¿te das cuenta, Lino? ¿Qué vamos a hacer? Y me dice, ¿usted no sabe eso de los ángeles? Le digo, sí, y le veo que dice, ángeles míos, ábranos el camino, por lo menos en este momento, 100 metros hacia adelante. Y ustedes veían como la neblina se iba a los 100 metros, avanzaba por 100 metros, ahora otros 200 metros más, en una carretera culebrera que ustedes no tienen ni idea, pero llegamos. Y ese era Lino, era Lino, y tenía esta fe tan grande, y él me decía, cuando usted es de Dios y usted hace la voluntad de Dios, usted consigue lo que sea de Dios. Por tanto, ¿cuál es su temor? Si usted quiere llegar a algún lado, usted va a llegar. Y fue realmente tan cierto, que les digo esto como una de las invitaciones que me hizo Jesús, porque me decía, dejes invitar por Jesús, que fuimos con mi esposo y mis hijas, nos fuimos de peregrinación, queríamos ir a Tierra Santa, y fuimos primero obviamente a Roma, fuimos al Vaticano, y cuando entramos, por supuesto, a la Basílica, averiguamos para ver, porque el día siguiente era domingo, si iba a haber la audiencia del Santo Padre, porque ustedes saben que la audiencia se veía de este tamaño al Papa y arriba en una ventanita, y era San Juan Pablo II, pues, ¿no? Que ahora es San Juan. Yo les digo, ay, qué lindo poder ver al Papa. Me encantaría ver a Juan Pablo II. Y le digo, pero primero vamos a adorar al Rey, porque Jesús es el primero que tenemos que ir a visitar y adorar. Llegamos allí, adoramos y salimos y a preguntar a los guardias. Y le decimos, ¿a qué hora va a ser la audiencia del Santo Padre? Y nos dice, el Santo Padre no está aquí. Está en Castel Gandolfo porque va a salir de viaje, se va al Brasil. En esos días iba a salir para el Brasil. No, no está aquí. Y le digo, ay, no, qué pena, yo sí quería ver al Santo Padre. Mi esposo decía, bueno, si ya dicen que no, pues es no. Le digo, no, pero yo sí quiero ver al Santo Padre. Y me dice, ay, usted. Le digo, mire, de todas maneras averigüemos una vez más. Fuimos a otros guardias en otro lado y le preguntamos, ¿el Santo Padre? No, no está aquí, no va a venir, no va a venir. ¿Va a haber audiencia? No, no va a haber audiencia. Y yo seguí insistiendo, ay, yo quiero ver al Santo Padre. Bueno, recorrimos toda la basílica, subimos a las torres con las hijas, porque mi esposo tenía problemas artríticos, se quedó abajo, esperándonos. Cuando bajamos a verle a él, le digo, veo allí que había un rótulo que decía confesiones en español. Y digo, me voy a confesar. Y entro al confesionario, y me confesé y empecé a conversar con el sacerdote. Le comentaba que qué pena que se ve tantos ancianos en las iglesias que estuvimos en España y que fue una pena no ver que la gente no iba a la iglesia. Y me dice, sí, tienes toda la razón, eso es una barbaridad lo que está pasando aquí en Europa. La gente ha perdido mucho la fe. Y comentábamos de esto. Y le digo, si viera usted, tuve que en cierto lugar, le dije, tuve que darme una de vueltas para conseguir una iglesia para poder ir a la misa, porque nosotros vamos a misa diaria. Entonces me dice el padre, me dice, hija, te invito a que vengáis a la misa de 12, que soy la que doy yo aquí en esta capilla.
Entonces le digo, ay, le digo, sí sabe lo que yo hubiera querido en mi vida, es verle al Santo Padre. Y me dice, ¿queréis verlo? Le digo, sí, sí, claro. ¿Cómo no? Me dice, ok, ok, estás invitada. A las 4 de la tarde, venís acá y el Santo Padre va a celebrar una Eucaristía en la capilla papal, de la capilla del Papa. Me dice, ahí va a celebrar una Eucaristía, estás invitada. Y como yo soy tan apurada, porque ese es mi defecto, salgo corriendo de la emoción, le digo, gracias, gracias. No le pregunté ni siquiera el nombre del padre, cómo se llamaba. Salgo y le digo a mi esposo, Marcelo, estamos invitados a la misa con el Santo Padre va a estar aquí a las 4 meses. Hija, acabo de preguntarle una vez más porque tus hijas insisten. Y le digo, vamos a una Eucaristía con el Santo Padre. Me dice, no, ¿qué te pasa si no hay ninguna Eucaristía? Le digo, no sé tú, pero yo vengo a la Eucaristía y las chicas si quieren venir conmigo, vienen. Pero a la Eucaristía estamos aquí a las 4 de la tarde. Nos fuimos a la Piazza Navona para comer allí y de allí salimos, partimos hacia el Vaticano. Cuando llegamos al Vaticano vemos una fila de señoras elegantísimas, todas embajadoras, ¿no? Vestidas de negro, con mantillas, nosotros con vestido de verano. Yo siempre, por eso les amo los chales, ¿no? Iba con chal y les había comprado a mis hijas unos chales. Nos tapamos los hombros, porque estábamos obviamente con los hombros destapados, y caminamos hacia la fila y nos pusimos en la fila. A todo esto había un grupo de chicos argentinos que se nos unieron porque decían, oiga, a ustedes les pasan las cosas más increíbles, ¿podemos unirnos con ustedes? Y dijimos, vengan. Entonces, con nosotros y ellos éramos 11 personas. Y les dije yo también como Lino, parecen atrás mío. No, parece, aprendí muy bien la lección. Parecen atrás mío. Caminamos en la fila y nos dimos cuenta que todas las personas presentaban una invitación en la puerta, ¿no? Y mi marido me dice, pero vea usted que hay invitación. Le dije, nosotros nos invitó Jesús, perdóneme usted, pero nosotros no estamos invitados. Cuando llegamos a la puerta, en mi malísimo italiano, le digo al guardia, me dice, prego, señora. Le digo, somos invitados por Jesús. Y me queda mirando y me dice, y somos 11. Y me dice, pase, nos da el folletito de la misa, ¿no? El folletito, cuando es algo especial, te dan Claro. de la ceremonia, y nos hace pasar. Pasamos. Y cuando llegamos adelante, nos sientan en lugar privilegiado, en el lado izquierdo, porque había dos lados, ¿no? En el lado izquierdo, que estábamos muy cerca del Santo Padre, era un lugar, estaban todos los embajadores, las embajadoras allí. Y yo me siento, me dan el asiento y me siento al lado de una monja, de una madrecita, de una monjita. Y viéndome la facha que tenía, porque no era una facha adecuada, porque no estaba con mantilla, no estaba nada. Entonces me queda mirando y me mira de pies a cabeza y me dice, ¿y usted? ¿Cuándo recibió la invitación? Porque yo, me dice, yo recibí la invitación hace un año. Y yo le digo, y yo en la hora del ángelus. Cuando ella me beso, se queda así sorprendida. Y en ese instante empieza la ceremonia. Y empieza, primero pasaban los obispos, pasaban, bueno, era una marcha impresionante de hermosura. Nunca había estado en una cosa así. Pasaban los sacerdotes, primero pasaron el grupo de sacerdotes, después los obispos, y después pasan los cardenales, y después se oye un murmullo. Y allí salía el Papa, el murmullo de la gente era porque salía el Papa tenía una presencia impresionante en ese entonces, ¿no? El Papa Juan Pablo II. Y nos paramos, obviamente para estar cerca, pero las embajadoras y embajadores estaban en la primera fila, nosotros estábamos en la segunda fila. Y mi hija me dice, ay mami, ¿cómo me gustaría tocarle el vestido? Le digo, tocarle la mano o algo así, me dijo, quiero tocarle al Santo Padre. Y en ese instante había como un huequito entre una embajadora, estaba con su hija y un bebé en los brazos.
Y había un pequeño huequito, y yo le digo, le empujo a mi hija un poco hacia adelante, y ella quedó dentro de ese huequito, o sea, en primera fila. Y claro, yo trataba, porque yo soy pequeña, ¿no? Entonces trataba de subir lo más posible para poder verle bien, pero como era él alto, se le veía, se le vio perfectamente, pasó por delante, nos bendecía, pasó bendiciendo, nos bendecía a todo el mundo, de un lado y del otro. Y en el momento que yo le había dicho a mi hija, tócale, el rato que pase, mi hija me regresa a ver y me dice, no pude, mami. Y le dije yo, qué pena. Y en ese instante el bebé llora. Y el Santo Padre se regresa, le toma al niño, le besa al niño, le abraza, le bendice a la madre del niño, le bendice a la embajadora y le abraza a mi hija. Estas invitaciones nos hace Jesús. La verdad, todo, bueno, a ese rato llorábamos, inclusive mi esposo se le salían las lágrimas porque nos emocionamos tanto. Era tan bella la presencia del Santo Padre, era impresionante. Pues escuchamos toda la Eucaristía, que fue maravillosa. Fue toda una ceremonia preciosa. Ese día había sido, y hasta ahora guardo el folleto, ¿no?, de la invitación, era por el que era aniversario de la muerte de Pablo VI y de Juan Pablo I. Wow. Entonces, miren ustedes cómo el Señor hace cuando somos de Él. Y realmente en la espiritualidad, pues la espiritualidad estoy viendo sobre todo los frutos de la espiritualidad, porque todas las personas que se han hundido en la espiritualidad han crecido muchísimo. Estas jóvenes que ustedes, que tenemos aquí, una cantidad de jóvenes, para mí me siento como la abuela de ellos también, por supuesto, porque además yo asisto a las reuniones con ellos porque Lino me nombró a mí, digamos, no fue Lino, ¿no? Digamos, él recibió un acta en que me nombró célula madre aquí en el Ecuador. Y claro, hemos vivido todas las experiencias maravillosas de la espiritualidad aquí, porque aquí el Señor ha hecho cosas impresionantes, ¿no? Impresionantes como Él siempre lo hace. Nos da muchísimo para reflexionar y nos da mucho para vivir la vida como Él quiere que vivamos, ¿no? Y el camino de la espiritualidad es muy profundo. En estas actas uno encuentra muchísimas cosas. A mí me encanta, por ejemplo, lo que Leo hace, ¿no? Y me encanta, muchas veces, no, el padre José Manuel nos manda a él, yo me entro a ver lo de Leo. porque me encanta la forma como él las presenta, ¿no? Porque la verdad uno así puede también enseñar a los demás. Inclusive hay una situación que sí quisiera contarles, no sé si tenemos tiempo, si ustedes quieren callarme, me callo. El Lino un buen día me vino y me dijo, Mayra, quiero que usted piense en una radio. Y me dio inclusive así una montonera de papeles que desgraciadamente con tanto cambio de casas y todo, no sé dónde los puse y debe estar por ahí todo esto. Y él me dijo, aquí tiene usted muchos guiones para que usted haga la radio. Yo decía, ¿por qué me habla de radio, radio, radio? Pues en 1996, con Lino estuvimos también en Argentina. Allí acá conocimos al padre Ricardo Martens del Movimiento de la Palabra de Dios y fuimos porque Lino veía también de cómo se iba formando esta comunidad, ¿no? Que también es una comunidad religiosa, y como el padre que es jesuita, pues estaba guiando esto, pero fue bellísimo la visita que hicimos con Lino allá. Y a raíz de esa visita, mientras yo daba testimonio de lo que me había pasado en el Cajas, de todas las situaciones que habíamos vivido, la verdad es que una persona había estado allí en ese testimonio y a través de ella, Fiorella Ferrari, esta señorita que había sido coordinadora de Radio María, ella vino acá
Y a pesar de que mucha gente había pedido la Radio María para llegar aquí al Ecuador, pues la Radio María estaba ya determinada para quien iba a fundar la radio, y fue por la gracia de Dios que yo fundé la Radio María aquí en el Ecuador. Bendito Dios. Vemos cómo el Señor tiene ya sus caminos, o sea, Lino sabía exactamente qué es lo que necesitaba, y ahora yo también les he dado un espacio en la radio también para la espiritualidad, para que ellos puedan ir enseñando a la gente y ir hablando sobre la espiritualidad trinitaria. Lo que pasa es que a veces estar en micrófonos es demandante, uno tiene que estar allí, es decir, no puede, Leo sabe, que uno no puede abandonar el timón, ¿no? Entonces, a veces ellos no pueden, entonces tengo que yo suplirles, pero en todo caso estamos trabajando también en la espiritualidad, que como les digo, se ha dado acá también de una forma milagrosa, maravillosa. Ahora sí les dejo a ustedes participar. Si hay preguntas. Te cuento, yo estoy fascinado escuchando esto, que no te quiero interrumpir para nada, pero de todas maneras, me encantaría, escuchándote hablar, me topo con el acta 570, febrero 4 de 1990. Fue dada en Cuenca, Ecuador, finca Aulac de Rodrigo Vintimilla. Villa, exacto, la quinta de Gulag, sí. Quinta Aulac, correcto. Y la encontraste, qué maravilla. Sí, sí, bueno, y entonces me llama mucho la atención porque cuando me voy al margen se refiere a mi esposo, creo yo. Creo que sí. Me fui al revés. Espérame. Aquí está. Sí, se refiere de Marcelo. Marcelo, sí, sí. Dice, bueno, primero dice, ustedes son miembros de una gran embajada, la de Dios. Háganse merecedores del honor. Di a Marcelo a quien llamarás entrega. Hermano entrega. Y yo, la verdad es que yo ya me había encontrado con, no sé si esta acta y cuidado otra por ahí, donde hablaba del hermano entrega y no sabía que era tu esposo. Sí. Increíble, increíble. Él le quería mucho a Marcelo. Increíble. Que me escuche, yo el que somos, palabra mía, yo lo amo y quiero hacer mucho con él. Qué hermoso escuchar Fue del hermosísimo. Señor que diga, yo lo amo. Oh, claro. Para eso Sí, le vengo hablando en lo profundo. ¡Guau! Sí. No, y te digo que a la final, fíjate tú que él le tuvo muchísimo cariño a Marcelo, muchísimo. Lino llegaba mucho a mi casa, es decir, llegaba siempre a mi casa. Y al comienzo, te digo, mi esposo estaba renuente porque él creía que realmente yo estaba loca, ¿no? Entonces, y aparte me había dicho que él no se ha casado con una monja o una beata. Y él quería que yo siga en la misma vida que tenía, ¿no? Pero realmente fue interesante cómo este contacto que tuvo con Lino también le hizo cambiar a mi esposo, ¿no? Y él le respetaba mucho a Lino, muchísimo. Y tanto así que te digo que Lino estuvo aquí, bueno, mi esposo, primero te cuento lo de mi esposo. Estuvimos nosotros en octubre del 2007 en Bogotá, porque se casaba Shannon, la hija de Claudia West. Era padrino, yo era la madrina. Entonces, obviamente fuimos para el matrimonio, pero también teníamos la ventaja que teníamos a mi hija que vivía en Colombia en ese entonces, porque el marido trabajaba en Nestlé. Entonces, llegamos a la casa de mi hija y por supuesto fuimos a Marilandia, visitamos a todo, porque mi hija, ella seguía y sigue todavía en la espiritualidad. Y llegamos a Marilandia y se emocionó Lino al ver a Marcelo porque eso era la primera vez que fue allí. Él nunca había ido a Marilandia. Se emocionó y le dijo, Marcelo, no tienes idea lo grato que estoy agradecido a Dios porque has venido.
nos llevó, hicimos el Vía Crucis, nos fuimos a ver al Señor de los Despojos, recorrimos todo. Marcelo estaba muy impresionado, pero el rato de la Eucaristía, dice Marcelo, vamos a celebrar una Eucaristía muy especial. Y ese rato llegó el padre Fernando Orejuela, y le dice, padre Fernando, celebre misa para Marcelito. Entonces, le decía a Marcelito. Entonces, ese rato hizo la Eucaristía, y curiosamente, no sé si curiosamente o si es que él ya sabía, pero le pidió al padre Orejuela que hable sobre la muerte. Fue una homilía preciosa, ¿no? Preciosa. La homilía del Fernando estuvo fabulosa ese día, porque era todo lleno de esperanza, ¿no? Es decir, estamos de un paso hacia la vida mejor, hacia el paraíso, etcétera, etcétera. Y la verdad es que salimos de ahí satisfechos, inclusive fuimos con otros amigos, me acuerdo, y estos amigos también tenían a alguien que tenía un pavor de la muerte, y entonces también fue como reconfortante escuchar eso, la homilía. Cuando regresamos a Quito, esto fue octubre, en unos días fuimos a almorzar con mi hija, y fuimos a desayunar con mi hija María Fernanda y mi esposo, que el médico es el esposo de ella. Y yo le notamos a Marcelo un poco triste, un poco, no sé, estaba apagado, no era él porque era lleno de alegría, tenía mucho sentido del humor. Y era molestoso con las nietas, les decía esto, el otro, a las nietas. Y las nietas notaron y le dicen, abuelo, ¿qué te pasa? Y él le dice nada. Entonces yo le quedé mirando y le dije, no me digas que te pasa, que no te pasa nada. ¿Qué te ocurrió? Marcelo tuvo algo muy especial. Con este contacto, debe haber sido por con lo de Lino, él tuvo una experiencia bellísima, porque yo tengo un libro que se llama Lo del Cajas Desierto, y cuento, una de las cosas que cuento es de esa experiencia, pero él quiso hacerla él mismo, entonces es bien escueta. Lo que yo cuento es ya un poco más florido, porque yo sé los detalles. Pero un día él me pidió el divorcio porque me dijo que no podía seguir viviendo con una beata. Y porque yo me pasaba en oración mucho tiempo. Y me fui al Rosario de la Aurora, me dijo que eso fue un día viernes, y me dijo el día lunes vamos al abogado porque no puedo seguir así. Y el día sábado yo amanecí y me fui a Rosario de la Aurora. Eran las 4 de la mañana, y se despertó y me dice, ¿a dónde va? Le digo, al Rosario de la Aurora. Me dice, pero ¿qué es el colmo? Ustedes salen mujeres solas. Dice, ¿realmente les puede pasar algo? Le digo, no, a nosotros los que estamos con Dios no nos pasa nada. Nos fuimos. Al regreso lo encontré cambiado, totalmente cambiado. Para cortarles la historia, el 4 de noviembre era el cumpleaños de él. Y fuimos al Cajas porque a raíz de esta situación, de este pedido del divorcio, lo que hizo, hubo un cambio en él fuertísimo que yo no entendía qué es lo que pasó. Porque cuando regresamos del Rosario de la Aurora al encuentro, que estaba afuera, todo sonreído de oreja a oreja, me dice, mamá, te preparé el desayuno. Y vos sabes que ustedes los jóvenes lo hacen, pero los viejos antes no hacían esto, no sabían ni hervir agua. Entonces digo, ¿tú? Me dice, sí, yo te preparé el desayuno. Me dio un desayuno riquísimo. Yo pensé que era una bonita despedida. Esperaba el día lunes, pero el día domingo me invitó al cine, el domingo me llevó a comer chocolate. Bueno, me hizo una cantidad de cosas. Entonces yo pensé, linda la despedida. Pero el viernes siguiente, llego yo a la casa y pensé que ya se iba de la casa porque veo que cargaba una maleta en el carro de él. Y me dice, mamá, apúrate. Le digo, ¿por qué? Nos vamos al Cajas. Dije, ¿al Cajas? Me dice, sí, nos vamos. Y de ahí empezamos a ir otra vez al Cajas. Empezamos a ir al Cajas regularmente, todos los primeros sábados. Nunca se me ocurrió preguntarle hasta ese octubre, ¿qué él pasó? Cuando en una de las apariciones de la Virgen fuimos, y ahí le pregunté, porque era también su cumpleaños, le dije, vamos, celebremos tu cumpleaños, y bajamos
después de la aparición de la Virgen, bajamos a almorzar en un restaurante con un grupo de amigos. Y los amigos se quedaron celebrando con él. Yo estaba cansadísima porque habíamos hecho vigilia nocturna toda la noche orando y me quedé dormida. Cuando desperté al día siguiente me dice, ay mamá, no sabes lo que me pasó anoche. Le digo, ¿qué pasó? Dice, me sentí enfermo porque habían abierto botella de champán, era una mezcla de cosas que habían tomado. Dice, me sentí enfermo y quise despertarte, pero me dio pena porque te vi estabas totalmente dormida. Y me dice, y recé por primera vez un Padre Nuestro. Le digo, ¿rezaste tú un Padre Nuestro? Me dice, sí. Y no tienes idea, dice, recé el Padre Nuestro y me sentí perfectamente bien. Quiero desayunar rico, vamos a desayunar. Le digo, Marcelo, no me digas que tú no has tenido una experiencia con la Virgen. Entonces me dijo, sí, pero no la voy a contar. Primero porque tú has de contar a todo el mundo, esto es algo íntimo, es algo mío. No la voy a contar. Entonces yo durante todo el desayuno le importuné, por favor, te suplico, cuéntame, cuéntame. Y te prometo que no cuento a nadie. Dame un tiempo y no cuento a nadie. Me dice, bueno, 6 meses te doy. Y no cuentas a nadie. Sí, le digo, pero 6 meses y un día y cuento a todo el mundo. Entonces me río y digo, ¿qué pasó? Me dice, yo estaba muy triste porque te había pedido el divorcio y pensé, ¿por qué Dios nos ha venido a separar? Si siempre nos hemos llevado muy bien, nos llevábamos muy bien como matrimonio, y siempre nos hemos llevado muy bien, ¿y por qué Dios nos vino a separar? Y dice, cogió una revista para leer, y en ese instante empezó a sentir como un duerme vela, y en ese instante escucha un ruido como de tela, a la entrada de nuestro dormitorio, que entraba, regresa a ver y ve a esta hermosa señora, vestida toda de blanco con un velo azul, que venía, se deslizaba a unos 15 centímetros del suelo, es decir, no pisaba el piso, venía deslizándose, llegó hasta nuestra cama, se sentó al lado de él, le tomó de la mano y le dijo, lo del Cajas es cierto. Esa es la razón por qué mi libro se llama Lo del Cajas es cierto. Y ella no le dijo nada más, solo esto, lo del Cajas es cierto, y él le prometió, le dijo, nunca más le voy a decir que está loca, nunca más le voy a llevar al psiquiatra, nunca más le voy a impedir que vaya a rezar, voy a hacer todo lo que tú me pidas, y lo que tú me pidas yo voy a hacer. Y efectivamente, después de eso, para mí fue una sorpresa porque me fue llevando siempre al Cajas. Cada vez estaba más agencioso. Obviamente, también me ayudó a fundar la Radio María, me ayudó todos los trámites, todas las cosas. Como era arquitecto, me ayudó muchísimas. E inclusive, gracias a él, tenemos la casa de Radio María. Y bueno, todas estas situaciones que ocurrieron. Pero este noviembre, esta fecha que les iba a contar, este octubre que estuvimos donde Lino, que les habló sobre la muerte, en ese día, cuando ya regresamos, en ese desayuno, le digo, ¿pero qué te pasa, Marcelo? ¿Qué pasó? Y nos cuenta y nos dice, la Virgen me vino a visitar una vez más. Y le dijimos, ay, le digo yo, qué suerte, no solo le toman la mano, sino que le visitan otra vez. Sí, me llevó a recorrer el mundo, me hizo ver el mundo. Y le dijimos, ¿qué viste? ¿Qué viste? No nos quiso contar. No dijo, no les voy a contar. ¿Y qué pasó? ¿Y qué te dijo? Nada. Le dije, no, Marcelo, la Virgen dice, siempre tiene un mensaje, no puede venir por nada. Entonces se dijo, bueno, está bien, porque mis nietas insistían. ¿Qué te dijo, abuelo? ¿Qué te dijo? Sí, dijo, lo que me dijo es que pronto me viene a llevar. Y aunque ustedes no crean, se nos borró de la mente. Se nos borró, le escuchamos. Yo le dije, Marcelo, prepárate, esto es muy serio, prepárate. Y eso fue lo último que le dije. Y yo le digo, y doy gracias a Dios que no le importuné durante todo el tiempo, porque a lo mejor hubiera estado importunando, diciendo, haz esto, haz el otro, haz esto otro. Porque se nos olvidó a los hijos, a los nietos, a mi yerno que también estuvo allí. No nos acordamos, sino hasta el día del día que él falleció. Y el día de su cumpleaños fuimos a una quinta que nosotros teníamos fuera de la ciudad. Y estuvo tan emocionado porque quería ir a misa. Decía, apúrate, vamos a misa, apúrate, vamos a misa. Y la misa en el pueblo no había sino a las 10:30 de la mañana.
pero me insistía tanto que tuvimos que ir a esperar a que el padre abra la iglesia. Bueno, llegamos, comulgamos, hicimos del rosario, también rezamos el rosario, y al regreso le digo, Marcelo, te portaste tan lindo que te quiero celebrar, yo quiero hacerte una fiesta de cumpleaños. Y me dijo, bueno, y me dictó tal cantidad de nombres porque me nombró a los albañiles que tenía, como era arquitecto, peones, como trabajaba en la Universidad de la Catedrático, a los profesores. Y era también, pues fue presidente del Colegio de Arquitectos, entonces a todos los del Colegio de Arquitectos. Es decir, me invitó a todo el mundo. Y le digo, Marcelo, no es boda, esto solo es cumpleaños. Y me dice, no, pero invíteles a todos. Y efectivamente, esto fue el día, regresamos aquí todo el día domingo, empecé a invitar a todo el mundo, les dije, para la próxima semana, para el próximo sábado, voy a hacerle un cumpleaños a Marcelo, y todo el mundo decía, bueno, muchas gracias, y qué sé yo, unos decían sí puedo, otros que no puedo, pero bueno. Yo les dije, perfecto. El día lunes le digo, Marcelo, voy a tener que ir a alquilar carpas, porque no van a entrar todo el mundo en la quinta, porque a pesar de que era grande, no, era bastante incómodo tanta gente. Entonces voy a alquilar carpas. Y me dijo, bueno, claro, hágalo nomás. Y el día lunes yo regreso, ya bastante tarde, y le encuentro sentado en medio de la galería nuestra, tenía un patio al de ingreso, donde había mesitas que la gente se sentaba. Me encuentro que estaba rodeado de una cantidad de gente y conversando, nos tuvimos que quedar ahí hasta casi las 9 de la noche, porque la gente iba y venía, y había, claro, era gente que posiblemente estaban invitados y no podían ir a ver y le fueron a saludar. Llegamos a la casa bien tarde, y a las 2 de la mañana me despierta y me dice, mamá, me siento mal. Digo, ¿qué pasó? Me duele el brazo. Le digo, ay, Marcelo, eso es corazón. Vamos. Me dice, sí, vamos. Llamé a mi hija, a mi yerno, le llamé porque como él es médico, pero mi hija me dice, mami, se fue a operar, tuvo una emergencia. Entonces digo, usted llévenos al hospital. Fuimos al hospital de los Valles, que quedaba muy cerca de la casa. Le llevamos allí, entramos por emergencia, estuvo bastante bien, le hicieron electrocardiogramas, nosotros llamábamos en ese instante también a la cardiólogo para que viniera, no contestaban los teléfonos, pero la médica le estaba atendiendo, llegó mi yerno y le dice, abuelo, ¿cómo estás? Le dice, no, me siento muy bien, no te preocupes. Dice, ay, nos hiciste asustar, abuelo. Entonces me dice, bueno, voy a salir a avisar a María Fernanda, mi hija, que estaba afuera, de que el abuelo está bien. Pero el rato que él sale, mi yerno, ese rato me pregunta a mí la doctora, dice, ¿qué medicina está tomando? Y yo le digo, Marcelo, ¿te acuerdas el nombre de la medicina que estás tomando, la última que estás tomando? Y me dice, no, no me acuerdo. Y ese instante expiró. Eran las 3 de la mañana, la hora de la misericordia. La doctora me sacó volando de allí y yo le llamé a mi yerno y trataron de resucitarle por 45 minutos, pero era la voluntad de Dios, él ya estaba anunciado. Entonces ustedes ven cómo el Señor también nos llena de paz en eventos como este, que eran duros, no digo que no son fáciles, porque allí recién recordamos lo que nos había contado, que la Virgen dijo que lo venía a llevar. Y eso fue maravilloso porque al día siguiente nunca he visto un duelo igual. Tuvo todo el día, misa cada hora. Venían sacerdotes de todos los lados. Le conocía a muchos por Radio María, porque él también tenía un programa en Radio María. Y la verdad es que vinieron tantos sacerdotes que a veces tenían que concelebrar algunos. Y no, como el avión de mi hija venía desde Bogotá, no entraba porque llovía muy fuerte y había un problema en el radar. Avianca no te llega, no aterriza si es que no está todo perfecto. Se regresaban a Cali, después a Medellín, después a Bogotá. Entonces tuvimos que esperar al día siguiente. Y al día siguiente mi hija pudo venir y fue realmente maravilloso porque ahí el padre en la homilía, posiblemente él le contó a alguno de los sacerdotes, y digamos el sacerdote en la homilía dijo esto, ¿no? Dijo, este buen hombre tuvo esta gracia inmensa de que la Madre Santísima le llevó, porque ella le prometió que le venía a llevar.
Y fue precioso, ¿no? Fue precioso todo. Pero lo interesante fue también que después de un tiempo vino Lino, estuvo aquí algunas veces, pero la última vez que vino, él vino más o menos un par de meses antes de morirse él también. Y se vino como a despedir. Y yo, como había tanta gente que le gustaba, que le quería tanto a Marcelo, realmente regalé todo de él, todo. Regalé todas las cosas de él. Y porque venía gente y me pedían, decía, ¿me puedes llevar algo de Marcelo? Yo decía, llévense. Y yo tenía, lo único que había conservado era un sombrero que yo le había regalado alguna vez que estuvimos en Alemania, uno de esos típicos tiroleses. Y me dice Lino, qué bueno, dice, este es el sombrero que yo quiero. Yo quiero ese sombrero. Y se puso. Y me dijo, ¿qué te parece? Le digo, luces muy bien, mi querido Lino, le digo, mi querido Lino, te queda súper bien. Pero acuérdate, le digo, que es el único que tengo desde el recuerdo de Marcelo. Y me dice, no, este es el único sombrero que Lino se lleva de Marcelito. Entonces él se fue llevando el sombrero. Y para mí fue como una señal, porque a los 2 meses de eso, Lino falleció. Yo estuve allá, pude estar en su celda orando. Fue hermoso porque me quedé yo un par de horas adentro en su celdita, porque la celdita que tenía en Marilandia, realmente me llené de una paz impresionante, porque eso es lo que era Lino. Era un hombre que te transmitía paz, un hombre que te enseñó a bendecir todo, lo bueno, lo malo, que fue un ejemplo para todos nosotros. Yo creo que, que es un santo. Inclusive cuando me llegó, yo le conté a Leo a Leo le conté que me llegó el regalo más lindo. Y yo tengo una de las corbatas de Lino, que es una reliquia, porque yo sé que en algún momento Lino va a llegar a los altares. Bendito Dios. Claro. No, definitivo. Mira, Mayra, me encanta. Quiero regresarme un poquito con Marcelo, que me impacta muchísimo. Ahorita le entramos a la corbata de Lino. Pero ahorita, mira, me encuentro el acta 915. ¿Cuándo fue que murió? Marcelo fue en 2007, el 6 de noviembre del 2007. 2007. Ok. Pues el acta 915 fue dada en Jacarandá, Valle de Cumbayá, Ecuador. Esa era nuestra casa. Ok. Nosotros vivíamos en Jacarandá, sí. Entonces, esta acta se dio en tu casa en el 8 de noviembre, un martes, o sea, un día como hoy, Un día martes, como hoy, sí, sí, sí. 1994. 24. Y me impacta porque a estas alturas ya ustedes estaban, me imagino yo, metidos en la radio. No todavía, nosotros entramos en la radio en el 96, que fue después de la visita de Argentina. Pero Ok. pero, aunque no creas, a raíz de lo que Lino nos dijo, lo de la radio, nosotros hicimos una petición de frecuencia en las telecomunicaciones Sí. en 1989. Mira Oh, tú, no me digas. que así fue. Y cuando me preguntaban, qué pasó con la radio? Decía, cuando la Virgen sabrá cuándo ella llega. Y así fue, llegó en el 96. O sea que en el 89 ustedes pidieron la frecuencia y en el Sí, 89 conocieron a Lino. claro, porque fue así, claro. Pues mira que la 915 dice, deja mi bendición en esta casa. Bendice con ella a Marcelo y a Mayra y a sus hijas y descendencias. Bendice el apostolado de ellos, porque ambos son apóstoles. Bendice sus actividades y sus sueños. Bendice el proyecto grande de Marcelo. Su realización me llenará de gloria, porque yo seré honrado en él, para que, ya que él
es mío y yo de él. Que a partir de hoy me dé sus riendas y sus capacidades. El don que tiene es mío. Que se alegre y me dé gracias, y que en correspondencia escriba la siguiente oración en un lugar visible para feliz memoria. La pequeñez del hombre se engrandece con la grandeza de Dios. Por eso, Señor, sé tú el Señor en esta obra. Consérvala y bendícela. Amén. Amén. Qué hermosa. Mira tú que yo no tengo esa. Yo te voy a pedir de favor que todas esas actas me las mandes, por favor. Porque no, es que en verdad es precioso, es algo increíble, porque ya te digo, a él le dio varias actas, a mi hija María Paulina, también le dio algo muy especial, un regalo muy grande, porque Paulina estaba en una edad, la que digo, ¿no? Estas edades que son de las edades del burro, ¿no? Entonces ella estuvo en el Cajas, ella recibió muchas gracias de Dios, pero llegó un momento en que realmente ya le cargaba, en realidad yo les cargaba toditos, porque me pasaba rezando y rezando y rezando, y era, para todos ellos querían seguir farreando un poco también, ¿no? De vez en cuando. Y Paulina empezó a molestarse porque, claro, mi casa era casa de huéspedes. Llegaban de todo lado, llegaban de Argentina, llegaban de Bogotá, llegaban de Perú, llegaban de todo lado. La gente, yo les recibía al que llegaba, ¿no? Me decían, soy de la espiritualidad o qué sé yo, y llegaban. Entonces, claro, entonces, obviamente, ellos perdían las habitaciones, pues. Entonces tenían que ir a dormir digamos, en sillón cama, por ahí cerca de nuestro dormitorio. Y claro, les dábamos cuartos de los huéspedes. Entonces Paulina un día estuvo caprichosa y el padre, le dije al padre Hernández, le digo al padre Alberto, por favor bendígale a esta chica, échele agua bendita, yo no sé qué es lo que le pasa. Dice, hija mía, tenle paciencia. Le digo, sí, paciencia tengo, pero lo que pasa es que ya se pasa. Le digo, pero no está como es ella. Ella es muy dulce, la verdad, pero estaba terrible. Y el padre fue a bendecirle la habitación y le cerró la puerta. Entonces yo les dije a Marcelo, qué vergüenza, ¿cómo es posible que le haga eso al padre? Y el padre le botó agua bendita por debajo de la puerta. Y fue un poco, para mí era vergonzoso. Entonces le digo, ay padre, qué pena. Y le digo, bueno, este día le dije a Lino, quédate tú en la cama, en el cuarto de María Paulina, porque era la que nos estaba dando problemas. Y le dije al padre Alberto, quédate en el cuarto de María Fernanda. Entonces me dijo, pues perfecto. Lino se quedó en el cuarto de María Paulina. Y María Paulina estaba indignada, pero indignada, porque ese es el colmo, siempre me quitan mi cuarto. Le dije, hijita, ¿qué querías? ¿Que le haga dormir al padre aquí en nuestro sillón cama? No, pues le digo, tú eres mi hija, entonces tú puedes dormir allí, pero el padre tiene que tener su habitación cerrada. Entonces, bueno, resultó que ese día estaba encaprichada. Pero al día siguiente ya nos fuimos al Cajas, cuando regresamos, entonces me dice, mami, ¿van a venir otra vez los invitados? Le dije, sí, posiblemente van a venir, pero fue algo, sí, vinieron, se quedaron esa noche, pero ya se iban al día siguiente. Entonces les acompañamos a que tomaran el avión y entonces fueron. Y empezó a tener berrinches. Y le dije, verás, hijita, yo, la verdad, ya mismo te gradúas, le decía, ya mismo sales del colegio. ¿Qué vas a hacer tú cuando te tengas que marchar fuera a otro lugar? ¿Y cómo te sentirías si alguna vez vas a alguna casa de alguna persona y te hacen feos? Qué terrible, me parece una cosa horrorosa. Le digo, me dice, sí, mami, pero es que usted recibe a todo el mundo. Y digo, sí, es que es lo que hay que hacer. Esa es una de las cosas que pide Dios, que hay que alojar a todo el mundo. Entonces, le digo, y sobre todo si son de Dios, le digo.
Entonces me dice, ay, pero ¿cómo? Se puso mal genio y se fue. Se fue a dormir. Y en eso, como a medianoche, viene corriendo, pero terriblemente asustada. Baja corriendo y mami, mami, papi, papi. Y le dice, ¿qué pasa? Ocurrió una cosa muy terrible, horrible en mi dormitorio. ¿Qué pasó? Dice, vi una luz roja que penetraba por las paredes de la habitación. Y mami, he sentido pavor, he sentido miedo. Y, y vi algo que no me gustó, no me gustó. Y le digo, ¿yo qué viste? Me dice, mira, vi, vi que estabas tú muy elegante y que las dos estábamos entrando al cielo. Y allí, a la entrada, nos recibía Jesús. Y Jesús te tomó a ti de la mano y te llevó a una habitación, te llevó a un lugar. Y tú estabas elegantísima, mami. Y a mí cogió y me llevó y me encerró en un cuarto feísimo, con unas luces rojas horribles. Y me dijo, tú estás aquí, tú te quedas aquí. Yo le decía, no, por favor, lléveme donde mi mamá, ¿no? Y bueno, dice, fue una cosa terrible porque se sintió agobiada y me pidió perdón y pidió perdón a papá. Y le dije, yo creo que tienes que pedir perdón a Lino y tienes que pedir perdón al padre. Yo creo que a ellos es lo que tienes que pedir perdón. Bueno, a la mañana siguiente ella se quedó ahí a dormir en el sillón, es porque no quería irse a su dormitorio. Y me dice, vamos a mi cuarto, mami, porque, ay, hijita, no, fue qué sé yo, visión que tuviste, una cosa así, no sé, algo que tuviste, pero no es que tu cuarto está nada malo, ahí hay muchas bendiciones y además ahí durmió Lino, mi querida, y él es un santo. Me dice, ay, mami, cuando vamos y vemos que en el velador Lino le había dejado un libro de Lino, estaba autografiado y le dejaba un mensaje hermosísimo a María Paulina. Ella lo conserva hasta ahora y realmente le hablaba de la luz, de que ella sería luz, pero que tenía que ser luz de la que ilumina, no esa luz roja que nos lleva por el lado cambiado, por el lado del mal. Mira, fue una cosa que le cayó, pero de maravilla. Entonces yo decía siempre, pues, y Lino le quiere mucho a María Paulina, porque ya, digo, Paulina después se fue a vivir a Bogotá y ella seguía la espiritualidad allá en Bogotá. Entonces fue muy lindo todo lo que sucedió con la familia. Y ahora las chicas son maravillosas, las dos. Las dos, bueno, María Fernanda tuvo una sanación maravillosa, increíble, porque ella estaba en silla de ruedas y se sanó el 12 de diciembre, en el Día de la Virgen de Guadalupe. Se sanó ella. Y ella sigue el camino, es realmente, no solo canta en la iglesia, sino que también es catequista y tiene un grupo de oración muy lindo donde ella va eh, llevando a mucha gente para llevarles hacia Dios. Esta es María Fernanda. Ella todas las mañanas a las 4 de la mañana está en oración personal. Yo le admiro porque yo soy incapaz de hacer eso ahora, ¿no? Siempre trato de orar en la cama, pero no me levanto al oratorio a orar y ella se levanta a su oratorio a orar. Y Paulina también es catequista y hace muchísima labor. Ahora sobre todo está ayudando a través de internet, dando tanto asesoría a las personas con problemas. Y trabaja también con un grupo de ancianos que también les da esperanza, les ayuda, les enseña, les da clases también a los ancianos. Entonces, realmente resultó que la familia entera, a la final, terminamos en el camino del Señor. Qué bonito, qué bonito. Y impactante porque me llama la atención que el Señor a través de Lino te convoca, pero mucho tiempo después define en ti a una apóstol de la espiritualidad, porque por lo general hay muchos hijos de la Madre de Dios que beben de la fuente, pero el Señor los lleva a un apostolado o ya están en un apostolado que no necesariamente es la espiritualidad. Nosotros
que por gracia de Dios somos nombrados en algún momento células rectoras, pues somos apóstoles de la espiritualidad. Y mira que me encontré, estoy aquí como en esos tiempos del baúl de las actas, ¿no? Así. Me encontré acá el acta 1009. El acta 1009 se dio en Bogotá un mayo 22 del 97. O sea, aquí ya estaba la radio. Claro, claro. Me encanta esta acta porque esta acta regala la oraciones, parte de las oraciones introductorias. Dice, repitan, Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté Y esté contigo. contigo. Y dice, repitan, Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Y también dice, repitan, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y dice, con estas oraciones, a las que agregarán el Padre Nuestro de María, inicien sus reuniones de célula. Mira qué hermoso. Y entonces, aquí entra la parte que supongo yo que es cuando te nombra miembro de célula madre, porque dice, quiero y mando que los miembros que integran la célula madre de Nuestra Señora de la Alianza, que es la radicada en Bogotá, y las otras, como la de Nuestra Señora de Guadalupe, de México, y la de Nuestra Señora del Buen Suceso, como se llamará la que se integre en Quito, en la cual participará Mayra, en homenaje a la Santísima Trinidad, sean a su ejemplo modelos de unidad y de pluralidad, unidos y diversificados en el amor, lo cual se logra únicamente por virtud y gracia de la acción del Espíritu Santo mediante la virginidad, concurso de la voluntad de ustedes cedida a la voluntad de Dios, y la Cristo finalización, que es la acción de Jesucristo sobre la voluntad de ustedes. Procure la célula madre de Bogotá reactivar la célula madre de México y dar comienzo a la célula madre de Quito. Entonces me llama mucho la atención porque es aquí donde empieza la célula madre de Quito, ¿cierto? Así es. Así es. Y estamos hablando que esa acta se dio en el 97 y tú te conoces con Linito en el 89. Así es. Ajá. O sea, estamos hablando 8 años después. Sí, sí, sí. Impresionante. Dicho sea de paso, aquí creo que el padre Fernando ya se estaba ordenando en el 97. No Sí, sé si... sí, sí. Sí estaba ya. Claro, ya estaba, porque cuando yo fui, ya te digo, allá en el 97, el padre Fernando ya nos dio la Eucaristía. La Eucaristía ya estaba ordenado en el 97, él estaba ya Claro. ordenado. Y también ya había Gerardo que también vino. Los dos vinieron al Cajas cuando eran jovencitos todavía, vinieron con sandalias, me acuerdo, y en ese frío ellos iban y estuvieron allí en las apariciones de la Virgen, estuvieron también en mi casa. ¿Cómo son las cosas de Dios? Mira tú cómo nos conectó, ¿no? Yo tenía mucha afinidad con los Saldumbide, la familia Saldumbide. Sí. Y nos reuníamos mucho a orar y éramos los que teníamos toda la ilusión de hacer la radio y orábamos en Excedra, que era nuestra galería. Ya se hizo un oratorio allí y teníamos al Santísimo y todo, y orábamos, pero tremendamente. Pero hubo una persona que siempre sucede, una persona que vino a desunir a todos diciendo que él veía a Jesús como el Señor de la unidad, lo cual no era verdad. Te digo que tanto no era verdad, pero se llevó a mucha gente nuestra de Excedra, que inclusive eran células, porque cuando llegué al 89, escúchame, yo empecé a formar aquí células trinitarias. Y en el oratorio mío teníamos por lo menos unas, qué sé yo, unas 30 células trinitarias en el 89. Oh, wow. Y teníamos esto, pero se destruyó esto porque esta persona les ilusionó diciendo que él veía al Señor de la unidad y que ni sé qué cosas más, y se llevó a la gente.
inclusive a la familia Saldumbide. Se los llevó. Y es una familia maravillosa. Y mira tú cómo el Señor nos unió, nos volvió a unir, ¿no? Cuando ya vinieron los padres, obviamente el Señor me puso a mí también para ayudarles, para conseguir todo. Hicimos los estatutos para que ellos puedan también recibir donaciones. Hicimos toda la parte civil, llamemos así. Y también, obviamente, le conseguimos un lugar donde se podían quedar. Y, bueno, todo este tipo de cosas porque el Señor nos había advertido y nos había hablado y le habló. Me acuerdo que tanto al Lino, que él visitó el lugar, también estuvo él allí en esta hacienda, el Ave María, inclusive le cambió el nombre a la hacienda, con eso te digo todo. Nosotros le habíamos puesto a esa hacienda el nombre del Rosario porque la Virgen pedía mucho el Rosario y resultó que a la final la gente, cuando van los del municipio a cobrar los impuestos, no encontraban la hacienda de la cual se había pagado durante años de los impuestos, como el Rosario, no la encontraron. Y cuando decíamos, es imposible, aquí están pagados los impuestos, buscan y dicen, ¿no será la hacienda Ave María? Le cambió el nombre y el municipio tiene allí esa hacienda como el Ave María. Entonces, para todas esas señales, ¿no? Y realmente fue increíble cómo nos puso a trabajar en esto. Nosotros tuvimos testigos con Lino y con el padre Hernández, el mensaje que dio también en ese sitio para el pobre bastoncito de ciegos. Les dijo que de allí nacería una gran comunidad. Bueno, hubo muchas cosas que sucedieron y el Señor fue abriendo muchas puertas. Luego de que este señor se llevó a los Saldumbide, yo no me volví a ver con ellos porque yo no creía en este señor y además, como se me llevó tanta gente, también te digo, humanamente no era como muy agradecida con él, ¿no? Sino que bueno, yo seguí la obra y seguí haciendo, obviamente tenía mucha gente que venía a los grupos de oración, a los diferentes grupos de oración, pero mis células se las llevó una gran cantidad. Pues nos quedamos unas pocas células, pero fuertes, eran fuertes las células, eran buenas personas, sobre todo muy de Dios, entre ellos había monjitas también. Y bueno, la verdad es que fueron sucediendo tanta cantidad de cosas en la que veíamos la mano de Dios y veíamos las situaciones cómo se daban. Y resulta que un buen día, ya Joaquín Saldumbide, que es el que dirige allá ahora es una de las células madre, conmigo es uno de los de la célula madre, que coge y se va, se separó ya de este grupo, de este hombre raro, porque después se hizo evangélico, después se hizo ortodoxo, después no sé qué es. Pero en todo caso, va un día al sur de Quito y a ver a unas monjitas, porque este hombre hizo también una comunidad religiosa de unas monjitas de la unidad. Pero él le seguía apoyando a las monjitas, pero ya sin este caballero, ¿no? Y el obispo también no quiso darles permisos mientras él no esté en esto, porque era un hombre que celebraba misa sin ser sacerdote. Entonces, era una cosa terrible. Y Joaquín sale ese día de donde las monjas, dejándoles un poco de comida, alguna cosa, y se encuentra que Fernando y Gerardo se habían perdido, porque ellos habían venido a Quito, estaban en mi casa, pero habían ido a comprar unas imágenes que Lino le había pedido. Hay un taller aquí que se llama San José, y se habían ido a comprar las imágenes y se pierden en el sur de Quito, que es bastante grande. Y Joaquín les encuentra y les pregunta, le dice, ¿y ustedes de dónde son? Y ellos le dicen, nosotros venimos de Bogotá, somos de la espiritualidad trinitaria y hemos venido a hacer compras aquí en el taller San José, pero estamos perdidos. Y Joaquín le dice, ¿y dónde están ustedes? Él dice, estamos en Cumbayá, donde Mayra. Y él le dice, no, se vayan donde Mayra, vengan donde mí, yo les recibo en mi casa. Y se los llevó a su casa, Joaquín Saldumbide.
Se lo llevó a su casa y estuvieron con él muy contentos, les llevó después del todo, después me llamaron por supuesto a decirme que no iban a ir y que estaban allí en casa de Joaquín, y qué sé yo. Pero eso ya ni me había acordado yo. Resulta que ya los padres vinieron a estar acá y un buen día ellos les dieron una parroquia, que aquí, una parroquia que es en Los Chillos, en el Valle de los Chillos. Y ellos empezaron a hacer mucha labor con, sobre todo el padre Gerson, algunos de ellos eran estupendos, hicieron linda labor ahí. Y había muchas células trinitarias ahí en este lugar, sobre todo de jóvenes, que era precioso. Y yo le iba a visitar y el padre me llamaba siempre para que hable con los chicos, para que les cuente también a los padres de todas estas cosas que les estamos contando ahora, estos testimonios. Y un buen día, los padres en esta parroquia, que nunca habían ido ellos, ya les dieron la parroquia, se encuentran una Biblia. Y allí decía Joaquín Saldumvide, había sido una Biblia que Joaquín perdió en algún lado alguna vez. Y aparece la Biblia en este lugar. Joaquín Saldumvide con su dirección, con su todo. Entonces, el padre parece que el padre le llama, el padre Ángel me parece que era. El padre Ángel le llama a Joaquín y le dice, ¿usted es Joaquín Saldumvide? Le dice, sí, yo soy Joaquín Saldumvide. ¿Sabe que aquí apareció una Biblia con su nombre? Y el Joaquín dice, pero si esa Biblia yo la perdí en el año 90, por ahí, o 90 o 91, por ahí, le dice, no, esa Biblia no la perdí, no sé ni siquiera dónde la perdí. Dice, sí, pero apareció aquí en esta parroquia, que nos han dado a nosotros la parroquia. Y allí él va a la parroquia de los padres y allí empieza este afecto, porque es un afecto, ¿no? Muy intenso de Joaquín por la espiritualidad. Y él le dice que ahora ustedes saben que el padre José Manuel está en casa de Joaquín Saldumvide pasando la pandemia. Están ellos porque se quedaron allá. Yo creo que Leo, tú estuviste en una Eucaristía, Claro. ¿no? Sí, En así casa es. de Joaquín Saldumvide. No tienes idea esa gente lo maravillosa que es. No tienes idea lo maravillosa que es esa gente. Tanto él como Pilar, su esposa. Y por supuesto la familia en general. Es muy linda familia. Y como yo voy también a algunas reuniones de ellos del nido, llamemos así, y también tenemos la célula madre que también nos reunimos, entonces volvimos a reunirnos con Joaquín. Y le decía a Joaquín, para que veas tú cómo es Dios. Ni a ti ni a mí nos dejó que nos perdiéramos, porque era perderse con este señor, que ahora, pues, como le cuento, dice que es obispo ortodoxo, pero ya está, los ortodoxos también ya le rechazaron. Ya le rechazaron porque dicen que es una cosa falsa, que decidió ordenarse él y ahora dice él que es arzobispo. Pero realmente es increíble cómo el Señor va sembrando los caminos. Y yo creo que con Joaquín la espiritualidad avanza bastante bien. Tiene mucho carisma y sobre todo es muy, muy gentil y está profundamente enamorado de la espiritualidad. ¡Wow! ¡Qué belleza de episodio! Te dejó suspirando igual que a mí. Impresionante, ¿verdad? Imagínate lo especial que es el Señor con cada uno de nosotros. Quiere tener una relación única. Pues que sea esa la meditación durante toda esta semana. Y entonces nos veremos el próximo domingo en tu programa, Un Café Virtual con Jesús. Hasta entonces, Dios te bendiga.